Buenas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Emanuel. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por ese clip, por ese like que me deja entrar a sus hogares, que me permite entrar a sus vidas. Le agradezco mucho, de verdad. Hoy nos toca seguir con la clase desarrollando el área de la guerra espiritual, como hemos venido tocando muchos temas acerca de los 3 campos de la guerra espiritual, también los ámbitos de la guerra espiritual y cómo se da la guerra espiritual en el cristiano. Hemos tocado muchos puntos muy interesantes y seguimos desarrollando este tema tan interesante. Como yo les dije anteriormente en clases, desde la primera clase, que son lecciones un poco, pues tal vez difíciles, tediosas para algunos, pero necesarias en el conocimiento. Y mi deber como maestro, mi deber como pastor, es abrirle los ojos a usted. Entre más información usted tenga, entre más entendimiento usted tenga, usted va a dejar de ser un blanco fácil y una víctima de Satanás. Porque la iglesia de Cristo tiene que despertar y levantarse en sabiduría y en conocimiento, no solo de conocer al Dios del cual seguimos y amamos, sino conocer nuestro enemigo para poder combatirle correctamente. Hay cosas que no funcionan cuando hacemos guerra espiritual, porque yo he enseñado que lo hemos estado haciendo mal. La forma en que nos han enseñado a hacer guerra espiritual lo habíamos hecho mal, pero estamos aprendiendo. ¿Cuántos están aprendiendo con todas estas clases? Si usted quiere escribirme, pastora, yo estoy aprendiendo, de bendición, pues escríbame a mi correo jenvegasol@gmail.com y yo te estaré respondiendo. Y si tienes alguna pregunta, si necesitas administración, no te olvides llamar. En mi país es el 506-8312-8396. Ese es mi número personal. Estamos para servirte en el área de la liberación y la sanidad. Ese es el ministerio de nosotros. Si necesitas ser libre de alguna brujería, de alguna cosa, no dudes en llamarnos con el teléfono o escribirme a mi correo que acabo de darte. Vamos a empezar con la clase de hoy. Como todas las clases, está muy buena. Hoy vamos a aprender acerca de nuestro enemigo. El título de hoy es Identifica a tu enemigo, pero también vamos a identificar quién es nuestro Dios y el poder que Él tiene y que nos ha otorgado, siempre y cuando lo hacemos en el orden espiritual que tiene la guerra. ¿Ok? Vamos a empezar. Tal vez usted me dirá, pastora, ¿por qué todo en la vida tiene que ser una guerra continua? ¿Por qué todo en la vida es una batalla? ¿Por qué nada es fácil? ¿Por qué nada es gratis? ¿Por qué todo cuesta? Bueno, diga conmigo, un enemigo en común. La vida no es fácil. La vida es una guerra continua, es una lucha continua. Nada es gratis porque tenemos un enemigo en común. Y su nombre es Satanás y sus demonios, sus brujos, sus cochinadas. Y aquí lo estamos desenmascarando y le vamos a dar a usted el conocimiento y las armas para que usted pueda defenderse. Un enemigo en común, uno que vino a robar, a hurtar, matar y destruir. Y como dice en primera de Juan 3:8, que Él es homicida y que Él es ladrón y que el que peca es hijo del diablo, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quizás Él vino a hurtar, a matar y destruirte, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas sus obras. Voy a contarles una historia. Usted se va a ubicar en el tiempo de Abraham. Todos conocen la historia de Abraham en Génesis, ¿verdad?
cómo este hombre decide creerle a Dios, decide salir de su casa, de su parentela, y todo eso que él hace, lo hace como un acto de profecía, como un acto profético, donde él, ni sabiendo a dónde iba, no cuestionó a Dios, simplemente obedeció la orden que Dios le dio. Pero cuando ya pasan los años y andando el tiempo, Abraham empieza a pasar un tiempo a solas con Dios. Y notamos que cada vez que Abraham pasa a solas con Dios, cosas empiezan a suceder en la vida de Abraham. Milagros empiezan a desatarse en la vida de Abraham. Pero yo quiero hablarles de las aves que aparecen, las aves de rapiña, los zopilotes que aparecen cuando Abraham empieza a ofrecer sacrificio a Jehová. Y empiezan a aparecer aquellas aves que lo merodean, aquellas aves que le quieren robar, aquellas aves que quieren distraer. Porque notemos que mientras Abraham pasaba solas con Dios, no habían aves. Pero cuando Abraham decide empezar a levantar altar y empezar a darle un sacrificio al Señor, empiezan a aparecer las aves. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Las aves de rapiña, los cuervos, representan espíritus malignos, representan a Satanás. Cuando Satanás ve que tú contrarrestas, escúcheme, los pensamientos negativos que él trata de poner o implantar en tu mente, entonces las aves de rapiña ya no vienen en forma de ave como le pasaba a Abraham, sino que vienen en cuerpo. ¿Cómo es eso, pastora? Gente, escúcheme, personas, disque hermanitos cristianos que te dicen, ¿y tú crees que Dios va a hacer contigo lo que dijo que iba a hacer? O que va a hacer esto o lo otro. Ahí puedes identificar este tipo de cuervos, este tipo de aves de rapiña que te tratan de robar la fe, que te tratan de robar la esperanza, la fe que tú has puesto en el Señor. Porque antes Abraham tenía que levantar altar y sacrificio de animales, pero hoy nosotros somos el altar de Dios. Y cuando decidimos poner nuestro cuerpo y cada miembro en función a honrar y amar a Dios con todo nuestro corazón, van a aparecer este tipo de aves disfrazadas que las envía Satanás para robarte la fe de tu sacrificio, para robarte lo que tú estás haciendo. Cuando usted confía en Dios, cuando usted decide creerle a Dios, si estás enfermo, si estás en algún problema y usted decide dar su cuerpo en sacrificio vivo y santo, ofrecerlo delante del Señor y seguir creyendo y permaneciendo a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación tan terrible, ahí estás ofreciendo sacrificio vivo y santo delante de Dios. Y a Satanás no le gusta. Entonces, ¿qué envía? Ya no vienen las aves como venían con Abraham, sino que ahora esas aves toman forma de hombre. Y son las personas que tienes a tu alrededor. Quizás es tu familia, tus hijos, quizás es un vecino, tu mejor amigo, o los mismos hermanos de la iglesia, o los mismos pastores que te hieren, diciéndote, ¿usted cree que Dios va a hacer lo que va a hacer contigo? No, confórmese. Si estás enfermo, no es que Dios quería que usted fuera un Job. Es que Dios, tal vez es voluntad de Dios que usted esté enfermo para que aprenda algo. Aves de rapiña, vestidos de hermanitos. Porque si usted confía en que Dios te va a remover esa enfermedad, Dios lo va a hacer y Dios lo puede hacer. No permitas que nadie te robe cuando ofreces sacrificio, y sacrificio es cuando honras a Dios con tu vida, creyendo que Él puede hacer algo por ti. Amén. Entonces, aparecen ese tipo de personas en tu vida, que siempre va a haber gente así, gente negativa a tu fe. Siempre habrá gente que no va a creer en lo que tú estás creyendo. Es por eso que tú tienes que resistir
aunque todo lo que te rodee te diga que no se puede, aunque todo lo que te rodee te diga no se puede, no es posible, así te vas a quedar, así te vas a morir, no hay ya cura para ti. Hoy yo te vengo a decir que no le creas a esas aves vestidas de gente, son demonios que usan a esta gente para quitarte la fe, porque sabes que estás dándolo todo, porque sabes que estás dando un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Cuando usted le cree a Dios, usted está haciendo un sacrificio vivo y santo delante del Señor, porque no se le entregará a Yahweh, dice, un sacrificio que no cueste. Y dígame que a quién no le cuesta creer en medio de la necesidad. ¿A quién no le cuesta creer cuando ves que tus hijos tienen hambre? ¿A quién no le cuesta creer cuando ves que la enfermedad viene y toca tu cuerpo? Ahí está, y usted se para firme creyendo, y va a haber gente negativa a eso, va a haber gente que quiere robarte eso, porque Satanás sabe que estás ofreciendo un sacrificio vivo y santo y él está en contra de eso, y ya vamos a ver por qué. Ya se lo voy a responder. Por eso es que tú tienes que resistir, aunque todo lo que te rodee te diga no se puede, no hay para ti, no existe cura. Tú resiste diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás va a hacer todo lo posible porque tú no presentes sacrificio vivo y santo con todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque él sabe que un sacrificio vivo y santo fue el que lo venció, lo aplastó, lo destruyó, lo derribó, lo exhibió públicamente y lo avergonzó y lo derrotó. Él sabe que un sacrificio vivo fue el que lo puso bajo la planta de los pies. ¿Ya se está dando cuenta? Antes eran sacrificios físicos de animales, levantaban el altar caído y un montón de cosas, pero hoy nosotros somos el altar. Hoy nosotros nos ofrecemos como sacrificio vivo y santo delante de Dios. Y eso todavía la gente no lo ha entendido. Hacemos sacrificio de alabanza. Hacemos sacrificio de adoración, pero también hacemos sacrificio con nuestro cuerpo, que aún estando enfermo, que aún estando en necesidad, aún cuando nos cuesta, seguimos creyendo en ese Dios que se ha de manifestar en ese altar que es nuestro cuerpo. Fue un sacrificio el que le arrebató a la muerte las llaves. Fue un sacrificio el que le quitó la autoridad a la muerte. Satanás le teme cuando aprendemos a sacrificar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por esto? En Romanos 12:1 dice la escritura que los demonios tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Satanás tiembla cuando tú le dices al pecado que no. Ahí estás poniendo en sacrificio tu cuerpo, porque es tu templo. Es el altar de Jehová, donde el Señor se manifiesta en tu corazón, en tu mente, donde Él se revela, donde Él revela quién es Él en nuestras vidas. Eso es un sacrificio. Satanás tiembla cuando tú le dices al pecado no. Cuando le cierras la puerta a la mentira, a la fornicación, al adulterio, y póngale nombre, porque estoy inventando ciertos pecados, ¿verdad? Pero hay muchos. Cuando tú le cierras la puerta en la cara a eso, cuando tú decides creerle a Dios a pesar de lo que veas en tus hijos, a pesar de lo que siente tu corazón, a pesar de las cosas difíciles, de lo que ves día a día, decides cerrarle la puerta a eso. Satanás no soporta a este tipo de personas. Cuando entienden que ellos son sacrificio, cuando entienden que ellos son templo, cuando ellos saben que solo están para servir
y al servicio de Dios, nada más. Cuando cierras la puerta a todas estas cosas, estás honrando a Dios y Satanás no lo soporta. No cedas al pecado, resiste. Resiste con el no, permanece con un no permanente. No, no. Otros lo pueden hacer, nosotros no. Resiste con el no permanente. Cuando hay alguien que quiera venir y robarte, Satanás lo usa para querer robarte la fe, la esperanza. No, un momento. No se meta ahí, porque yo sé bien quién es mi Dios y yo no permito que me vengan a poner en duda lo que es Él conmigo, ¿ok? Tenemos que tener esa seguridad de quién es Dios en nuestra vida, que Él es más real que el diablo. No podemos temerle y caminar temiendo a los demonios, a los brujos, a la enfermedad, a las maldiciones y a cuanta cosa hay por ahí. La iglesia teniéndole miedo al diablo, cuando el diablo no es capaz, escúcheme, no es capaz de nada contra la iglesia. Por eso en Génesis el Señor dijo con la simiente de la mujer, que la mujer que habla ahí en Génesis es la iglesia. Era profetizando a la iglesia y dice habrá una enemistad entre tú y la serpiente y entre tu generación y la serpiente. Pero estaba hablando de la iglesia, no estaba hablando de Eva. No estaba hablando de solo la humanidad, estaba hablando de la iglesia. Y a través de Cristo dice, la serpiente te morderá el calcañar, pero tú le pisarás la cabeza. Hablando de Jesucristo en la iglesia, el poder de Cristo en la iglesia. Por eso no podemos permitir que Satanás venga a través de otras personas, porque él usa lo que sea. Él usa el entorno, él usa la gente. Cualquier persona se puede endemoniar y lo vimos la semana pasada. Cómo Judas permite que Satanás entre a su corazón y lo envenene. Y traicione a su amigo, a su maestro, a su amado. Entonces vemos que Satanás usa a la gente para venir a opacarte, a robarte la fe, la esperanza que has puesto en el Señor, para que no sigas orando. ¿Usted cree que Dios le va a responder? ¿Usted cree que Dios va a cambiar a sus hijos? ¿Usted cree que Dios aquí? ¿Usted cree que Dios allá? Sí, yo lo creo. Esa tiene que ser la respuesta y no permitir que nadie nos robe como estas aves de rapiña querían robarle a Abraham. Es tiempo de espantar esas aves. Espanta las aves y resiste, porque tu bendición está más cerca de lo que tú crees. ¿Cuántos dicen amén a eso? No permitas que nada dañe lo que Dios te quiere dar o lo que Dios quiere hacer contigo, con tu familia, con tu vida. No permitas que Satanás lo dañe, te robe. No cedas tu vida, tu territorio, no cedas tu familia. No la comprometas para perdición. El precio ya se pagó y fue muy alto. Ahora depende de ti. Y yo tengo un lema aquí en Emanuel y yo lo enseño mucho. Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservar el alma. Nosotros no retrocedemos para perdernos. No hemos avanzado para retroceder, para abandonar. Así que tu lema a partir de hoy sea Hebreos 10:39. No cedas, no retrocedas, no le cedas el territorio al enemigo. No le permitas el territorio de tu mente, de tu corazón, de tu familia. Saca esa serpiente de tu casa. Saca a esa serpiente de tu vida. No permitas que te siga robando. Estamos en tiempos donde Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben eso? Y hay una guerra, escúcheme, en todos los ámbitos. Por eso usted notará que tenemos guerra en todo, hasta para ir a comprarnos una caja de leche. Tenemos guerra en todos los ámbitos porque Cristo viene pronto. Y necesitamos localizar dónde está esa guerra.
¿Dónde está ocurriendo esa guerra? Y ya hemos visto varios temas anteriores: en el corazón del hombre, en la mente, en los gobiernos, en los territorios, ¿verdad? Los demonios son territoriales. Hay que localizar esta guerra. Y uno de los ámbitos, hoy vamos a ver uno de los ámbitos cuando hay más guerra, es cuando la palabra de Dios es predicada. Cuando la palabra de Dios es predicada, como dice en Marcos 4, verso 15. Estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y en unas versiones dice el maligno, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Una de las mayores guerras espirituales es cuando la palabra de Dios es expresada, es predicada. ¿Por qué? Porque Satanás quiere robar la palabra, como dice en Marcos 4, verso 15. Número 1, porque la fe de la persona, la fe del creyente viene por el oír. Y si él logra robar esa palabra, esa persona es nadie. No tiene nada, porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios tiene espíritu. La palabra de Dios es eficaz, es verdadera, es más cortante que espada de dos filos. Dice que penetra y parte. Y dice que las personas descuidadas permiten que Satanás les robe. El maligno, no te lean, lea Marcos 4, verso 15. Como Satanás mismo es uno de los peores enemigos que tenemos y quiere hasta robar la palabra. Que usted se olvide de la palabra que escuchó el domingo, de la palabra de las clases que damos aquí por YouTube, Emanuel. Que usted olvide todo lo que ha aprendido. Él entra por aquí y le sale por aquí. Satanás les roba para que ellos no crezcan, para que ellos no se beneficien, para que se pierdan y también para que nunca maduren y nunca den fruto. Recordemos que la fe viene por el oír, y una persona que la palabra de Dios le roba a Satanás no tiene fe. Y cuando viene la necesidad, viene la vicisitud, el problema, viene lo que viene, no saben cómo enfrentarlo. Y por eso tienen montones de conflictos. Gente que era cristiana en el mundo diciendo que Dios nunca se reveló a sus vidas, diciendo y negando a Dios con sus actos. ¿Por qué? Diciendo que el evangelio no funcionó, que el evangelio no era para ellos, que el evangelio no tiene poder. ¿Por qué? Por esto mismo, mis amados. Prestemos atención cuando la palabra de Dios es expuesta, por más sencilla que sea, del predicador más sencillo. La palabra de Dios, cuando es expuesta, cuando es predicada, debemos de atesorarla, debemos de aprender, porque ahí puede estar tu liberación. En esa palabra puede estar tu beneficio, puede estar tu bendición. Y por dejar que Satanás te la robara, te distrajera, te la robó, y ese día no fue tu milagro. ¿A cuántos Satanás les ha robado palabra, que por eso nunca llega el cambio ni el rompimiento a sus vidas? Por permitir que Satanás les distraiga. Está predicando el pastor y ellos comiendo chilla y haciendo bombita, o con el teléfono, o que me llamaron, o que me voy al baño. Mire, es la palabra de Dios lo que está siendo expuesta, predicada, exponencialmente, para que usted no le dé el interés que tiene que tener. Y ese es el problema de la gente hoy en día, que van y escuchan el sermón como leer el periódico, como una información más, y no le toman la importancia. Y por eso la palabra de Dios no trae revelación, y mucho menos liberación ni sanidad a sus vidas. La primera liberación, la mayor liberación de una persona ocurre a través de la palabra de Dios. Y yo se los he explicado muchas veces. Entonces, ¿por qué Satanás quiere robar la palabra? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando roba la palabra, quiere evitar que usted obedezca para que no obtenga la bendición, porque el que obedece
es bendecido y guardado. Yo siempre lo he dicho y está en Deuteronomio 28. El que escucha, guarda. El que oye, vive. ¿Ok? En obediencia hay bendición y hay cobertura. Pero en desobediencia no hay bendición ni hay cobertura. Y Satanás distrae, Satanás roba cuando estás escuchando la palabra de Dios. Esto es muy necesario que lo entendamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Tenemos que entender y poner a funcionar, porque esa palabra que es expuesta, cada enseñanza, cada prédica que damos los pastores, de eso sí, de sana doctrina, cada enseñanza es importante. Y usted como discípulo, como buen discípulo, usted tiene que atesorar eso. ¿Para qué? Para usted poder hacer lo mismo. Usted va a ir a hacer lo que dice la palabra de Dios que usted tiene que hacer. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Yo puedo llegar hasta donde la palabra de Dios dice que yo voy a llegar. Yo soy bendecido, soy bienaventurado, soy guardado. Jehová es mi provisión, Él es el que me provee. Pero ¿qué pasa cuando dejamos que la palabra nos roben esa palabra? Viene el temor, viene la desconfianza y ya no confiamos en Dios, ni creemos que Él sea capaz de hacer lo que en su palabra dice que Él puede hacer. Estamos comprometiéndonos a nosotros mismos, estamos enredando nosotros mismos. Después la gente dice, es que Dios no me respondió, es que Dios no. El problema es usted que se dejó robar la palabra que pudo haber sido de bendición, liberación y sanidad para tu vida. Esto es muy necesario entenderlo y hay que ponerlo a funcionar. Porque yo les voy a decir algo, hermanos, con todo el amor del mundo. Yo no me puedo pasar 20, 30 años o toda mi vida predicándole a usted que avance, que tome, que sea valiente, que se esfuerce, porque eso depende de usted. Yo no puedo pasarme toda la vida diciéndole que pelees, por más armas que yo le dé, por más herramientas que yo le dé, que pelees, que tomes el territorio, porque si tú no avanzas, el reino no avanza y no se establece. Por eso es necesario establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Cuando la palabra de Dios es expuesta, es predicada, la verdadera palabra de Dios, el reino de los cielos está avanzando con violencia. El reino de Dios está avanzando, se está expandiendo, lo estamos estableciendo. Pero la iglesia va solo al culto, ora, hacen las cosas por encimita y ya hicieron lo que tenían que hacer. Ya hicieron la tarea del día. Ya Dios me tiene que dar un check de buen alumno. No. La palabra de Dios tiene que ser predicada para que avance, para que tome territorio, para que tome forma, para que se establezca en nuestras vidas. Y una cosa que se establece es inconmovible. Es inconmovible. Como cuando hacen un edificio, preparan el terreno, hacen un enorme edificio. ¿Quién va a andar bailando con ese edificio para acá y para allá? No, el edificio se sembró ahí se quedó. Así es el reino de Dios, se estableció en tu vida. Bueno, ahí se quedó, ahí está. Y tiene que avanzar, y tiene que crecer, y tiene que expandirse todos los días. Yo no voy a avanzar por ti. Hay personas que creen que el pastor es el que los va a hacer avanzar. No, yo no puedo avanzar. Tú tienes que avanzar, tú tienes que pelear, tú tienes que tomar el territorio, tú tienes que hablar la palabra de Dios, tienes que creerla, tienes que ponerla en práctica. Por eso aquí te damos herramientas de cómo hacerlo. Yo no puedo avanzar por ti, eres tú el que tiene que avanzar. Abre los ojos y mira qué es lo que está sucediendo. La escritura dice en Mateo 11, verso 12, y eso todo el mundo lo sabe, en la Reina Valera, que dice que el reino de Dios sufre violencia desde Juan el Bautista. Pero les voy a leer una traducción de la TLA. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar el evangelio del reino hasta ahora, dice, hasta ahora,
dice que éste avanza con violencia a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra entrar en él. Eso dice la traducción TLA. Siempre va a haber una guerra porque el reino no se establece sobre espacios vacíos. El reino de Dios necesita un lugar donde establecerse. Necesitamos hacer un espacio en nuestra mente, en nuestros corazones, para que el reino de Dios se establezca. El reino no se establece sobre espacio vacío. Dice que el reino de los cielos avanza con violencia. ¿Qué significa avanza con violencia? Es que usted empuja. La enfermedad está ahí parada. Es como un monte. Y usted tiene que empujar. Usted tiene que lograr que ese monte se mueva. Quítate y échate al mar con violencia, con autoridad. Eso es violencia, eso es avanzar con violencia, es empujar. Si estás enfermo, la sanidad no va a venir hasta que no empujes con violencia. Empuja con violencia, porque hay algo que se te ha metido en el territorio que no es de Dios. Empújalo con violencia. Establece el reino de Dios. Pelea por lo que Dios dice en su palabra. Él dice que Él es Yahweh Rafa, que es nuestro sanador. Entonces yo tengo que establecer eso en mi vida. Lo que Jesús hizo en la cruz, lo tengo que establecer en mi vida. Y debo de empujar, sacar lo que no es de Dios, lo que no debería estar ahí. Eso es establecer el reino de Dios. Cuando yo agarro los trapos sucios de Satanás, cuando yo agarro lo que Satanás vino a meter en mi cabeza y en mi corazón, cuando él viene a imponerme una enfermedad que yo no tengo que llevar, una maldición que yo no tengo por qué soportar, una necesidad que yo no tengo por qué pasar, porque yo tengo Padre y es celestial y Él todo lo puede. Él es mi proveedor. Y entonces yo agarro esa basura y la saco para establecer el reino de Dios y su justicia en mi vida. Eso es guerra espiritual. Cuando saco lo que en mi territorio se ha invadido y no tiene que estar ahí. Las mentiras de Satanás no tienen que estar en mi vida, porque ya Cristo murió, ya Cristo pagó, la sangre se vertió, la sangre corrió, Él comió las uvas agrias, ya Él le dio la dentera. Por lo tanto, en mi vida no cabe más maldición, más enfermedad, más pecado. No cabe. Saca la basura, saca lo que se te metió ahí y establece el reino de Dios en tu vida. Empuja con violencia. Si estás enfermo, empuja con violencia. Quita la oposición y establece el reino de Dios, su justicia. El reino no es para cualquiera, ¿sabían? El reino no es para cualquiera, no es para cobardes que todo se lo tragan, que todo lo creen, le creen a todo, a la enfermedad, a la maldición. Le creen a comer, seguir comiendo uvas agrias, que los hijos sigan padeciendo. Le creen a todo, menos a Dios. Creen en el diablo, les da miedo el diablo, en el brujo, y no se meta ahí con ese brujo porque lo va a matar. ¿Y dónde quedó Dios en todo esto? Conozco cristianos que le tienen miedo a un brujo. ¿Dónde quedó el reino de Dios? El reino de Dios no es para cualquiera, no es para cobardes. La Biblia dice que los cobardes no entrarán. Y recuerden que el cobarde es incrédulo. La característica del cobarde es la incredulidad. Es incrédulo, no son capaces de creer aunque se digan cristianos. No son capaces de creer. El reino tiene enemigos, escúcheme, permanentes. Por eso todo es una guerra, por eso todo es una lucha, por eso todo nos cuesta a los verdaderos hijos de Dios. Y hablo con soldados, espero estar hablando con guerreros, gente que entiende el lenguaje que yo estoy hablando ahorita. Gente que entiende que el reino de Dios tiene enemigos permanentes.
Ellos no van a descansar porque no van a permitir que el reino de Dios sea establecido. Pero para eso apareció el Hijo de Dios y para eso apareció la iglesia también. Para eso apareció usted, para eso el Señor le delegó a usted la autoridad, para que ahora usted establezca el reino de Dios, su justicia en tu casa, en tu familia. Gánale el territorio que el enemigo te ganó. Quítaselo, quítale, empújalo con violencia, sácalo de tu vida, de tus hijos, de tu territorio. Pelea como tienes que pelear, conforme a la Escritura. El reino tiene enemigos permanentes. Por esto José no iba a llegar al trono de Egipto sin la cisterna. Si José no hubiera sido echado en una cisterna cuando los hermanos planearon por envidia matarlo, luego lo echaron, no, mejor no lo vamos a matar, dijo el hermano mayor, mejor lo echamos en la cisterna y ya veremos a ver qué pasa. Si José, el Señor para llevarlo, si Dios quería llevar a José a reinar en Egipto, ya él tenía todo un plan, no podía llegar a Egipto sin la cisterna. José tenía que pasar un proceso. ¿Por qué? Porque Satanás no quería, escúcheme, el reino de Dios tiene enemigos permanentes. No quería que José llegara al trono. Por eso empiezan a pasar las luchas que tenemos que pasar. Y usted quejándose. En vez de tomar las armas y pelear, deje de quejarse. Tome las armas. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no a otro? José nunca se puso en eso. José, le decían el soñador José. ¿Por qué? Porque él tenía un sueño. Dios puso un sueño dentro de él. Y él veía, dice que la luna y el sol y las estrellas se inclinaban a sus pies. Y eran las naciones inclinadas hacia él. Él iba a reinar en Egipto como si fuera el faraón. Oiga, un judío, un hebreo sentado en el trono de un faraón, pero necesitaba la cisterna, el reino tiene enemigos permanentes, Satanás y sus demonios, escríbalo por ahí, Satanás y sus demonios, sus brujos, sus maldiciones, sus mentiras, son nuestros enemigos permanentes. ¿Qué es un enemigo permanente? Que no se va a mover. A menos de que yo lo mueva. A menos de que yo resista. José avanzó con violencia a pesar de la traición, de la envidia, de la difamación, de la calumnia, de la cisterna, de la cárcel y después fue vendido como un esclavo. Tienes que empujar con violencia. Hay que parir la voluntad de Dios con violencia. Sentado con bobería, usted no va a lograr nada. Sentado en el Facebook, usted no va a lograr nada. Esperando que Dios tiene que hacer algo. No, si usted no se mueve, ya les he enseñado. Si usted no se mueve, el reino de Dios no se mueve, no avanza. Te vas a quedar ahí sentado y Dios se va a quedar sentado y vas a seguir así hasta que te mueras. Usted es el que tiene que levantarse y marcar una diferencia y el reino del cielo te respaldará. Pero usted es el que tiene que parir la voluntad de Dios con violencia. Sentado con bobería, no lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr. Esto es para gente valiente y decidida. Como dice en Marcos, que lo leímos de esa versión. Solo los valientes, gente decidida, es la que va a lograr algo en su vida. ¿Y qué es un valiente? Un valiente como José. Un valiente como usted y yo. Quizás te vendan a los ismaelitas, pero sigues empujando. Quizás te mientan, pero sigues empujando. Quizás te traicionen, quizás te juzguen, te señalen, nadie te quiere, pero sigues empujando. Porque tu bendición depende de tu esfuerzo. Tal vez te dejen medio desnudo, como le pasó a José, que tuvo que salir huyendo desnudo por aquella mujer que lo quiso atrapar. ¿Por qué? Porque Satanás quería entorpecer tanto la vida de José. ¿Por qué a José la gente dice, pero por qué José tuvo que sufrir tanto, pobrecito?
porque así era el depósito. Cuando usted tiene tanta oposición en su vida, cuando usted tiene tanta oposición en su vida, es porque así es el depósito que Dios tiene para ti. Y Satanás no quiere, él quiere frustrarlo. Imagínese si hubiera logrado. Note cómo José pasó de la cisterna a la esclavitud. Después de la esclavitud a la casa de Potifar fue vendido como un empleado. Y de allí la mujer, con una mujer jezabelica, una mujer que quiso enredarlo en el sexo. Él no era experimentado en esto. José tenía 17 años. Era un niño cuando fue vendido, cuando llegó a la casa de Potifar. Él era un niño. Aquella mujer, aunque fuera hermosa, era una vieja. Él no estaba pensando en eso. Porque Satanás quería hacerlo caer, que lo mataran. Primero se metió en los corazones de sus hermanos. Matémoslo, matémoslo. Pero como él tenía una estrella, como él nació con estrella, como él nació con la voluntad de Dios, no lo pudieron matar. Entonces lo meten en la cisterna. Entonces después lo venden. Y entonces va para la casa de Potifar como un vil empleado, cuando él no estaba acostumbrado. José tenía sacerdocio. José, sus padres lo cuidaban, lo amaban. Vestía con una túnica diferente. Muchos dicen que eran de colores, pero en realidad era de mangas largas, que quiere decir que era de príncipe. Así lo veía su familia. De hecho, José era el príncipe de ellos. Y vendido como un esclavo, como un empleado. Luego la mujer esta, luego la cárcel. ¿Por qué Satanás quería dañar tanto la vida de José? Si José hubiera caído en pecado en algún momento con la mujer, o si hubiera desesperado en la cárcel y hubiera empezado a hacer cosas, José nunca hubiera llegado a ayudar a su pueblo con la hambruna. Por eso yo hoy te digo, ¿por qué Satanás quiere entorpecer tanto tu vida? Tú, mujer, que te levantas a orar en la madrugada, tú que le crees a Dios y tu marido está roncando. Y usted me dice, pastora, es que mi marido no se levanta, es que mi marido no sirve para nada, pero el Señor te tiene a ti. Y es que la guerra es para mí, parece que la guerra es solo para mí, me arrecia solo a mí no me escampa, pastora, solo a mí, me ataca, porque eres la que está resistiendo, porque eres la que ha nacido con estrella, porque eres al igual que José, que cargas con la voluntad de Dios y tienes que parirla, te tocó a ti, así que deja de quejarte y haz algo para que cambie tu familia. Vea que José cambió la vida y por José su pueblo no se murió de hambre. Tus hijos no morirán de hambre. Tus hijos serán amparados por la mano de Jehová. Tus hijos serán enseñados por Jehová. Tus hijos, tu familia será salvada como la familia de Rahab la ramera. ¿Por qué? Porque eres la que se ha mantenido creyendo. Eres el que se ha mantenido creyendo. Y el Señor va a hacer algo. Porque Satanás quiere atacarte con desánimo, con apatía, con falta de ganas. Porque así es el depósito. Porque Satanás no quiere que llegues a tomar el lugar que tienes que tomar. Y si no tomas ese lugar, nunca vas a ver nada. Ese es el momento de tomar el lugar, la posición. José nunca soltó aquellos sueños. José nunca soltó aquello que Dios había metido dentro de él y nunca se dio por vencido. Amén. Y para esto dice la escritura, no cedas, aunque te dejen medio desnudo como le pasó a José, pero sigues empujando, no cedas. La voluntad de Dios es esta, que empujes, que establezcas, sigue empujando y sigue estableciendo el reino de Dios en tu vida. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Jesús fue el primero que estableció, ¿sabía usted?, el reino de Dios en la tierra. Jesús fue el primero también en hacer justicia. Jesús fue el primero que trajo el reino de Dios. Desde que Juan el Bautista empezó a predicar, Juan el Bautista le abrió el camino. Juan el Bautista preparó el camino, pero quien lo estableció fue Jesús. Jesús trajo el reino de Dios y él representaba a ese reino.
Él era el representante. Por eso la primera vez que predicó saliendo del desierto, digo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de Él mismo, de los planes y de la voluntad de Dios que Él traía. Él traía una encomienda que Él no iba a dejar de cumplir, que nada ni nadie lo iba a parar. Y esto se los enseñó a sus apóstoles. Juan el Bautista abrió camino y hablaba de ese reino, anunciaba las buenas nuevas de ese reino, pero quien lo estableció fue Jesús. Jesús fue el primero en establecer el reino de Dios aquí en la tierra y en traer justicia. El diablo está haciendo mucha fiesta en ese momento y había mucha tiniebla, pero la tiniebla fue disipada por la luz de Jesús. Y les voy a dar un ejemplo y vamos a apagar la luz. Usted no me va a ver a mí, solo me va a escuchar. Solo me va a escuchar. Esto es un ejemplo de cómo estaba el mundo en tinieblas. Así estaba el mundo en tinieblas. Así. El mundo estaba en tinieblas. El mundo estaba sin esperanza. La tiniebla es tiniebla, iglesia. A como estamos ahorita, que casi no nos podemos ver, de hecho ni nos vemos. El mundo entero, dice la Biblia, que estaba así. Nadie podía ver, todo el mundo tropezaba. El pecado destruyó vidas, arrastró gente, se llevó almas, miles de almas al infierno. Por miles de años la humanidad vivió sin esperanza. Pero ¿sabe qué pasó? De repente, vino la luz. Aleluya, no me asuste. Pero así estaba el mundo en tinieblas, arrastrado al pecado. No había esperanza. Pero apareció el Hijo de Dios. Yo no sé usted, pero esto a mí me llena el corazón. Apareció el Hijo de Dios. El mundo entero estaba en tinieblas. El pecado arrastró a miles de almas al infierno. Por miles de años la humanidad vivió atada, enyugada. La humanidad permaneció sin esperanza alguna. Aún hasta las personas buenas no veían la luz. Pero de repente apareció la luz de Jesús. Apareció Jesús en el mundo, dando esperanza, dando buenas nuevas, dejándonos todo lo que Él ganó para que aun cuando Él no estuviera, se siguiera. Y hoy la iglesia lo ha perdido. Hoy la iglesia se le ha olvidado lo que Jesús es. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. Está por encima de todo y de todos. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. ¿Sabía usted? Todo fue creado por Él. De repente apareció la luz. El diablo, escúcheme, nunca se imaginó que Él estaba sentado en el trono y iba a bajar. Vea, Satanás hizo lo que hizo con la humanidad, ¿verdad? Él convenció a Eva, a Adán de pecar, etc. Pero usted sabía que Satanás no tenía ni idea del plan de Dios, de cómo iba a salvar a la humanidad, porque Satanás estaba con un triunfo seguro. Dijo, ¿de dónde va a venir la salvación de esta gente? Si esta gente me entregó todo lo que Dios les había entregado. Me entregaron el señorío, me entregaron la potestad, me entregaron todo a mí. Se dieron al pecado, vendieron su alma. Ahora, ¿quién los va a libertar? Si todo ser humano nacía bajo el pecado, porque Adán y Eva representan a la humanidad. No eran solo ellos, ya lo he explicado anteriormente. Entonces Satanás sabía lo que estaba haciendo.
comprometiendo a la humanidad a estar subyugada a él, a este ser perverso. Él no tiene emociones, no tiene sentimientos. Él odia, detesta la creación en todo su ámbito, ¿ok? Entonces, lo que menos se imaginó Satanás, escúcheme, porque esto me lo dio Dios fresquecito. Lo que menos se imaginó Satanás es que el que estaba sentado en el trono, santo y 3 veces santo, iba a bajar a la tierra. Él mismo no iba a mandar a nadie, porque nadie calificaba. Nadie podía hacerlo, ni siquiera los ángeles, aun cuando los ángeles querían. Imagínense que hacia los ángeles dice la escritura que ellos se mueren por predicar el evangelio y la gente aquí no quiere. Los ángeles no podía mandar a nadie, tenía que él mismo apersonarse, él mismo encarnarse. Y Satanás ni lo sospechaba. Cuando Satanás escucha las profecías de un Mesías, él estaba atento a cuándo iban a ser el Mesías, pero no sabía cuándo, ni tampoco sabía quién era. No sabía que era el mismo Dios que se iba a convertir en carne. Él dijo, aquí yo triunfé, porque ¿quién va a liberar a esta gente si cada ser humano nace atado a mí? Nace atado a maldición, a pecado. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién? Y él estaba muy seguro en su trono en la tierra. Él no sabía el plan de Dios, pero mira, antes que el pecado viniera, antes que la serpiente tentara a Adán y a Eva, ya Cristo estaba dispuesto como cordero inmolado. Por esto mismo, conoce a tu enemigo. Es un derrotado, es un despedido, un arruinado. Lo dije la semana pasada, lo echaron por maleante. Es un arruinado, un vencido, ¿ok? No hay ni existe ningún texto bíblico ni cosa alguna como que los demonios enfrentaban a Jesús, o los demonios tienen la misma jerarquía o la misma capacidad o la misma autoridad para enfrentar a Jesús ni a la iglesia. Porque escrito está que ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades, dice en otra versión, prevalecerá en contra de la iglesia. Dice la escritura que nosotros, siendo menores que los ángeles, porque los ángeles son superiores, son seres superiores en cuanto a poder, en cuanto a divinidad, pero nosotros siendo menores estamos por encima y los ángeles nos obedecen, los demonios nos obedecen. ¿Se da cuenta? Satanás esto no lo entendió y no lo ha entendido hasta el día de hoy. Como un ser de barro, sacado del barro, tiene el poder y la autoridad, porque Jesús nos revistió de él. Que nunca se te olvide que nosotros no somos nadie. Si tenemos algo, si hacemos algo, es para la gloria del Señor, es para su servicio, porque a él le ha placido, porque pegados a él, en él todo lo podemos hacer, pero lejos de él no podemos hacer nada. Entonces, no hay ningún texto bíblico, no hay cosa alguna como que los demonios tienen la capacidad de enfrentarse a Jesús. O que usted diga en el nombre de Jesús y el demonio se ría. ¿Sabe por qué se ríe muchas veces? Porque eres incrédulo haciendo liberaciones. Un incrédulo haciendo liberaciones. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué no obedecen? Porque el nombre de Jesús les queda grande a la gente. Porque cuando tú entiendas que con solo decir en el nombre de Jesús, los demonios huyen y tiemblan, entonces el día que conozcas esa verdad, ese día no vas a dejar de mentar este nombre, que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todo le obedece. Pero Satanás ha metido el temor, ha metido el miedo a la iglesia.
Vamos a seguir. No hay cosa alguna. Y vamos a ir a Santiago. Lo voy a mostrar bíblicamente. Vamos a ir a Santiago. Santiago 2:19. Y dice así. 2:19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ese es un verso que me ayuda a mí a darme cuenta que los demonios tiemblan, creen en Dios y tiemblan, ¿ok? No hay cosa como que ellos puedan enfrentar a Dios o ser rivales de Dios o del Espíritu Santo o de Jesús, ni siquiera de la iglesia. Vamos a ver lo que dice Marcos 3:11. ¿Qué pasaba cuando cuando estos bichos se topaban con Jesús? ¿Qué pasaba? Seguro que se ponían malcriados. Sí, claro, vieras que no. Marcos 3:11 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dice que hacían? Se postraban al verle delante de él y daban voces. Y no crean que eran voces bonitas, eran gritos de terror, de horror. ¿Quién eres tú? El Hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y la iglesia teniéndole miedo al diablo y a los demonios. No quieren hacer liberación. No, hermana, no se meta ahí. Usted no está capacitada. No, ni ellos le enseñan tampoco. No, hermana, no se meta con el diablo. ¿Qué va? Con eso no se puede. No, hermana, no. El homosexualismo no se cura. ¿Cómo no se cura? Qué tremendo, ¿ah? Y he visto pastores en ese plan. Solo su iglesita, su chalalán y ya. Punto. Y creen que están haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seas violento. Es que establezcas el reino de Él. Es que establezcas su justicia. Jesús vino a hacer justicia a todas estas gentes que estaban atadas, enyugadas a Satanás, a la mujer jorobada. Dice que Él la vio, ni siquiera la mujer jorobada se dio cuenta que Él la estaba mirando. No se cuenta que ella andaba buscando un milagro, no. Ella simplemente era una mujer temerosa de Dios, buscaba la sinagoga, buscaba escuchar la palabra de Dios. Ella amaba a Dios, pero viene el Señor y la ve. ¿Y qué dice? Que sintió compasión y se enojó también, sintió ira santa y dice que suéltala. Esta mujer ha estado así 18 años, Satanás la tiene así. No dijo que era una enfermedad normal, genética. No, dijo Satanás la tiene así. Una hija de Abraham, ¿por qué tienes que estar así? Ahora yo te pregunto a ti que eres cristiano, ¿por qué tienes que estar así? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? ¿Hasta cuándo? Como lo dijimos desde la primera clase, la primera lección de las maldiciones generacionales, ¿hasta cuándo vas a permitir estar en esa condición? Cuando Jesús fue al desierto, escúcheme, fue a enfrentar a Satanás directamente, frente a frente. ¿Sabe una cosa? La gente ve a Satanás como por encima de Jesús. Ahora sí, Satanás lo va a tentar aquí y allá. Si supieran que Satanás le temblaban las rodillas, que tenía que darle la cara a Jesús. Porque cuando el primer Adán le dio la cara, él lo convenció de hacer lo malo. Pero vamos a ver si a este lo iba a convencer. ¿Por qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Usted sabe por qué le hizo esa pregunta? Porque él no sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía que él iba a enfrentar a alguien en el desierto, pero él ni idea que era el Hijo de Dios. Y por eso le dijo, muéstrame que eres el Hijo de Dios. Dame pruebas, necesito pruebas, porque Satanás es un incrédulo de lo peor. Porque si él hubiera conocido de verdad quién es Dios, no se atreve a hacer lo que hizo. Y entonces le dijo, dame pruebas de que eres el Hijo de Dios y convierte esas piedras en pan para ver si es que estoy tratando con el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús abrió la boca, se dio cuenta que sí era el Hijo de Dios, porque él no le iba a probar nada. Y él obedeció a lo que Jesús le dijo. No, es que escrito está. ¿Cómo le respondió el Señor? Escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás ahí, ¡pam!, comprendió que estaba frente a frente del mismo Dios. ¿Usted cree que no se le hicieron unas canillitas así? Por eso empezó a ofrecerle, mira que te doy, mira que, porque mire, yo le voy a decir algo. Si él tuviera el pie sobre el cuello del león, ¿por qué le ofrece? ¿Por qué le ofrece? Solo una persona que sabe que ya está comprometida, que está hasta aquí, es el que ofrece. El que lleva las de perder, trata de coaccionar, trata de choricear, trata de hacer enreditos. Porque sabe que lleva las de perder. Por eso Satanás empezó a ofrecerle reinos, empezó a ofrecerle esto y lo otro. ¿Por qué? Porque sabe que no era jugando con el que estaba hablando y tenía que darle la cara a Jesús. Y vamos a ver si este no le iba a arrebatar. ¿Sabe por qué Jesús se entrevistó con Satanás en el desierto? Y llegó precisamente cuando él estaba más débil, ya en el último día. En el último día, cuando ya Jesús tenía hambre y tenía sed, después de pasar 40 días allí. ¿Saben por qué tenía que enfrentarse? Porque Jesús tenía que quitarle el territorio que Satanás tenía, o sea, la tierra. ¿Sabía usted que Jerusalén, si usted se va al antiguo hebreo, quiere decir ombligo? Jerusalén es el ombligo del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que conecta a todas las naciones, lo que le da vida. A través de Israel, a través de Jerusalén, que es la ciudad santa, el Señor conectó todas las naciones. Por eso Jesús, cuando va al desierto, es hacer guerra espiritual, pero con la palabra de Dios. No con engaños ni mentiras, sino con la verdad de la palabra de Dios. Por eso fue y le quitó el territorio. Por eso se entrevistó con Satanás, que me vas a dar la cara, pero yo te voy a quitar el territorio para empezar él a predicar y a establecer el reino de Dios. Jesús mismo tuvo que quitarle el territorio y la legalidad a Satanás que tenía sobre Israel para poder ir a las naciones, para que el evangelio se estableciera, para que el reino de Dios se estableciera y de Jerusalén, de Israel, saliera a las naciones. ¿Se da cuenta usted? Pero no es que ahí el diablo lo tentó y ponen al diablo como, ¡ay, qué grande lo tentó! No, le temblaban las canillitas y tenía que darle cuentas al Dios que se hizo carne. Y él le quitó, le arrebató ahí el territorio y por eso le andaba de lejos a Jesús. Nunca más lo enfrentó. En la Biblia no cuenta ni dice que lo enfrentó una y otra y otra. Más bien los demonios se escondían, los demonios, ahora sí. Ya quitó al cachudo de aquí, ahora nos toca a nosotros también huir. Qué tremendo es no entender la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que entenderla. Y no con la connotación de, uy, el diablo, qué grande el diablo. No, aquí el grande es Cristo, un Dios que se hizo carne y vino a quitarle lo que era de nosotros. Vino a defender a sus hijos, vino a defender a su creación, porque Él no la iba a dejar así, de esa manera. Él es responsable y Él nos ama. Como un padre cuando saca de líos a sus hijos, por más líos que se metan, por más viejos que estén, los padres siempre van a meter la mano. Así, aún más, así es el Señor, ¿verdad? Entonces, no hay tal cosa como que Satanás se enfrenta a Jesús. Es al revés. Jesús fue al desierto a enfrentar a Satanás y a quitarle el terreno, el territorio y establecer el reino de su Padre y dejar clara la voluntad de Dios. Y la iglesia le tiene miedo al diablo. No hay tal cosa como que Satanás lucha contra Dios o contra Jesús. Él lucha contra los ángeles de su propia jerarquía. Escúcheme, es enemigo de la iglesia, pero él no puede luchar contra Dios, porque yo lo dije, no sé si lo dije la semana pasada, Dios no compite porque supera, ¿verdad? Vamos a ver que el enemigo de la iglesia, pero él lucha con ángeles de su misma jerarquía, y eso está en Judas 1:9.
Cuando el ángel Miguel, y no es un ángel cualquiera, dice un arcángel, el arcángel Miguel lucha con Satanás, dice, por el cuerpo de Moisés, ¿ok? Pero vemos que ni siquiera él lucha, nada más le dice que Jehová te reprenda. Eso es todo. ¿Y qué reprender? Ubícate. Así fue lo que le dijo el ángel. Ubíquese. Usted es un desubicado. Ubícate. Reprender es poner las cosas en su lugar y en el orden de Dios. Por eso le dijo, Jehová te reprenda. Ubíquese. Usted es un desubicado. Usted está derrotado. Usted me va a disputar a mí el cuerpo de Moisés. No lo puedes tocar. ¿Ah? ¿Le habló con la palabra Miguel o no le habló con la palabra? Que Yahweh te reprenda, le dijo. Y cayó hacia atrás este bicho. Vemos que puede, solo un ángel de alta jerarquía, como lo es Miguel, puede controlar a Satanás. ¿Ok? Entonces, dice que el ángel Miguel luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Satanás solo puede enfrentar a Miguel, a arcángeles como Miguel, porque están bajo la misma jerarquía y puede enfrentarlo, pero aún así no pudo, porque una cosa es un ángel respaldado por Dios y otra cosa es un caído, ¿verdad? Más bien él tiene que quedarse queditico, porque no tiene ya la misma autoridad ni la misma jerarquía. Recordemos que él cayó de gracia, por eso solo un ángel le puede hacer frente, ¿ok? Recuerde que nosotros no podemos atar a Satanás. Hay gente que hay ato a Satanás, no se puede. Satanás va a ser atado por Jesús en el milenio, cuando Jesús envía el ángel que se llama Abadón, o es un ángel destructor que se llama Abadón, y se me olvida la otra palabra, Apolión, que es destructor. Solo ese ángel va a ser enviado por Jesús a atar a Satanás a un milenio. ¿A dónde? Al abismo. ¿Por qué manda este ángel? Porque este ángel comanda el abismo. Él no deja, cuando usted envía un demonio al abismo, Apolión no deja que salga el demonio de ese abismo. Él es el guardián de ese abismo. Es un ángel de alta jerarquía que le obedece solo a Jesús o al nombre de Jesús. Nada más. Por eso es importante estudiar la escritura, estudiar lo que es los ángeles, pero no la angiología, ¿verdad? No se me vaya por el otro lado. Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, que está por encima del nivel de estos bichos. Es el único que se le puede decir, es el único que puede decirle al mar, mire, hasta aquí llegará al mar. ¿Quién colocó con su mano la luna, las estrellas? Solo él, nadie más. La naturaleza le obedece y le obedecerá siempre. Durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, todos se preguntaban, escuche, ¿quién es este? Que aún los mares, el viento le obedecen. Este tiene autoridad sobre los demonios, y esa autoridad la tiene la iglesia. Autoridad de parte de Jesús. Cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando usted está obediente, cuando usted se ha separado del pecado, cuando usted está dándole guerra a la carne todos los días, cuando usted está sometiendo su carne, cuando usted se somete a Dios y resiste, mire, usted tiene autoridad sobre los demonios. Recuerde que la iglesia, usted y yo estamos por encima, que no tenemos por qué temer a Satanás, a los brujos. Mire, todo tiene remedio en esta vida. Todo tiene remedio menos la muerte, decían mis abuelos. Jesús tomó el territorio que el hombre, por el pecado, por su rebelión y desobediencia a Dios, que contra el reino de Dios, no podían volver a tomar. Recordemos que el hombre perdió. El diablo dijo, no puedo reinar allá arriba. Lucero dijo, no puedo reinar allá arriba, me echaron por maleante, pues voy a reinar aquí abajo. Le voy a quitar al hombre, lo voy a engañar, lo voy a enredar en pecado, porque él sabía que Dios detesta el pecado, y entonces ensució al hombre de tal manera que lo separó de Dios. Pero vino Jesús, el Dios que se hizo carne, y vino a darnos una esperanza
vino a ser luz de este mundo, a ser esperanza y a darnos la autoridad que Él le arrebató a Satanás. Y recordemos que Jesús ganó y la iglesia no tiene por qué tener miedo, no tiene por qué tener miedo de hablar el nombre de Jesús, de ordenarle al enemigo, de sacar lo que sea de su casa, de su vida. Limpie su altar, límpielo y que su cuerpo sea un sacrificio, un altar donde el Señor se pueda revelar, donde el Señor se pueda manifestar. Él añora manifestarte en tu vida, que veas el poder que Él tiene, que lo conozcas, que Él te ama, cuál es su voluntad. Pero la gente no ha entendido, la iglesia no ha entendido esto, el plan de Dios en nuestras vidas. Por eso a mí me gusta enseñar acerca de Jesús, quién es Él, porque el día que entiendas quién es Él y cuál fue su obra y quién eres tú, Satanás deja de ser Satanás. ¿Entiendes? La iglesia tiene que tomar autoridad y tomar su lugar. Ya Jesús lo ganó por ti. Avanza sin temor. Avanza con violencia y determinación y establece el reino de Dios y su justicia en tu vida, en tu casa y en tu familia. Pon orden allí. Eso es guerra espiritual. Poner orden en tu casa, en tu vida. Pon orden en tu vida y es un ámbito de guerra espiritual. Hoy te mostré un ámbito de guerra espiritual que es cuando la palabra de Dios se predica, es expresada, es predicada, pero también cómo establecer el reino de Dios. En el momento en que tú vas a establecer el reino de Dios va a haber guerra, porque tiene enemigos permanentes. También vimos que hacer guerra es ordenar tu vida. Cuando tú ordenas tu vida a la voluntad de Dios, al orden de Dios, es guerra espiritual. Poner en orden a los demonios hay que ponerlos a raya, a Satanás hay que ponerlo a raya, también establecerle, mire, hasta aquí llegaste, no más con mi familia, ¿ok? Usted le puede abortar las obras a Satanás, usted puede enviar un ángel de alta jerarquía, al mismo Jesús. Señor, interviene, Señor, mira lo que Satanás está haciendo con mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, interviene. Y la presencia del Señor se va a hacer presente si es necesario a defender tu casa y tu familia. Si Satanás tiene sus pezuñas ahí metidas, de que sí, las tiene. Entonces usted tiene que saber orar y decirle, Señor, envía un ángel de alta jerarquía, un arcángel, para que ponga raya a Satanás. No lo quiero en mi vida. No lo quiero que se esté metiendo con mi familia. ¿Ok? Hay maneras de poner a raya a Satanás. ¿Ok? Pídale al Señor. Señor, interviene tú. Como la oración de Asaf. Mira lo que ha hecho con el santuario. Eso está en el Salmo. Mira lo que ha hecho en el santuario. Trae tus pasos hasta aquí, le dice Asaf en una oración a Dios. Trae tus pasos hasta aquí y mira lo que éste ha hecho con el altar, lo que éste ha hecho con el santuario. Entonces, usted puede hacer lo mismo. La palabra del Señor nos enseña cómo poner a raya a Satanás, hablarle con la escritura. Satanás tiene que permanecer, está ligado, está atado a permanecer dentro del margen de la palabra de Dios. Satanás obedece a la palabra de Dios. Usted por eso tiene que hablarle. Escúchame muy bien, Satanás. Escrito está. Escrito está. Y usted empieza ahí a nombrar la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Porque él no se va a mover si no le hablas con la palabra de Dios. Ahora, espero haber sido de bendición. Y no te olvides, si necesitas liberación, contáctanos. Ya yo di mi número. Contáctanos, te podemos ayudar. Si te tienen con trabajos de brujería, lo que sea. El Ministerio Emanuel, estamos capacitados para ayudarte. O quieres aprender a hacer guerra espiritual y no sabes cómo. O quieres aprender sobre el tema de la liberación y no sabes cómo empezar o qué hacer. Entonces, aquí estamos enseñando cómo y qué es la liberación. Así que, si usted quiere reclutarse,
Entonces es como un soldado, aquí lo podemos entrenar, lo podemos capacitar para que usted haga guerra espiritual, para conocer todo. Miren, nosotros sabemos mucho de lo que es la brujería, de cómo se mueve el mundo espiritual. Hemos bregado mucho en todo esto y poco a poco vamos a ir abarcando todos esos temas, pero ahorita quiero dejar un fundamento del cual quién es Jesús y quién es nuestro enemigo y quién es la iglesia, o qué posición tenemos nosotros en esta guerra. Por eso es que estoy con la guerra espiritual ahorita, pero más adelante tocaremos esos temas tan interesantes que la gente quiere saber. Yo me quiero convertir en esa vocera también de muchos pastores como Pedro Carrillo, como Dina Santamaría, que están en este ámbito de la guerra espiritual, que ellos hablan de la brujería y todo esto, y hablan y todos esos talleres. Aquí también los vamos a estar dando, porque yo le dije al Señor, yo quiero convertirme en esa vocera también. Yo he aprendido para impartir, y usted también va a aprender y usted va a impartir, y esto va a ser una cadena hasta formar, como dice Pedro Carrillo, más de 1 millón de guerreros, para que usted no se deje y para que usted aprenda que Satanás tiene límites y es la palabra de Dios que lo limita. La palabra de Dios lo destruye, le recuerda quién es Él y para dónde va. ¿Ok? Así que, iglesia, avancemos y sigamos estableciendo el reino de Dios, y recuerde, con violencia y con determinación lo vamos a lograr. Amén. Que Dios me los continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo y shalom.